Bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy. Como siempre, con una frasecita motivadora. Como les había comentado, lo vuelvo a repetir por el momento. Este, no, mientras estoy hablando o bueno, mientras estemos haciendo la lectura, yo no puedo escucharlos absolutamente a nadie por si están comentando algo o quieren pedir la palabra. No estoy escuchando absolutamente nada, solamente mi voz. Así que disculpen si parece que los ignoro algo, no es para nada mi intención, solo es que no puedo escucharlos. Muy bien, habiendo dicho esto, vamos a continuar con esta pequeña frase. Dice: ¿cómo aprenden los programadores informáticos su arte? ¿Hay algún proceso descrito paso a paso que garantice el resultado deseado? Todos los grandes programadores aprenden del mismo modo, probando. Desarrollan un código y comprueban qué hace el ordenador. Lo cambian y lo comprueban de nuevo. Repiten el proceso una y otra vez hasta que comprenden cómo funciona. Igual que el niño con la caja de luz y sonido, hablando de la televisión, aludiendo a la televisión. Una frase del libro Hazlo de Seth Godin. Muy bien, el tema del día de hoy va a ser CSS. Vamos a ver, pues de los temas que vamos a cubrir son... Los temas que vamos a cubrir son, bueno, que es el CSS y su relación con el diseño. Dentro de CSS, sus herramientas y referencias que nos serán de ayuda. Ahora con, bueno, durante nuestro aprendizaje y también como desarrolladores. Muy bien. CSS Cascading Style Sheet o CSS, hojas de estilo de cascada, describe cómo deben mostrarse los elementos HTML en la pantalla, en el papel o en otros medios. Ahorra mucho trabajo, puede controlar el diseño de varias páginas web a la vez. Las hojas de estilo externas se almacenan en archivos CSS. Muy bien. Um, Tal y como lo podemos ver, CSS es un lenguaje de diseño gráfico para indicar cómo se deben mostrar los contenidos de HTML. Ya vimos que si bien el lenguaje de marcado HTML sirve para formatear el contenido y ordenarlo en cierto nivel, CSS viene siendo el maquillaje de todo el HTML. Algunos diseñadores gráficos lo consideran su lenguaje favorito, ya que es el lenguaje que les permite aplicar sus principios de diseño por excelencia. Y ha cambiado bastante estos años, a decir verdad. Esto es más o menos cómo es que se muestra ya el código fuente en las herramientas de diseño, pues de desarrollador, perdón, del navegador. Vamos a hacer un poco de historia. Bueno, fue propuesto como tal en el 94 por el colega de Tim Berners-Lee, Hakon Wiggum Lai. Podría decirse que las hojas de estilos existen desde los 80s, aplicado al lenguaje SGML, que como habíamos mencionado, eran ese lenguaje es el antecesor directo de HTML y de XML. Perdón. Ah, Hasta el momento, la última versión del 2011 es llamada CSS3, la cual es la versión que usaremos a lo largo del curso. No es un lenguaje de programación tampoco. Um, Aquí, cuando mencionemos CSS, nos vamos a referir siempre a la versión más nueva del mismo, a menos que indiquemos lo contrario. Anteriormente ya observamos cómo podemos echar mano de librerías y frameworks conocidos para HTML. No solamente los mencionamos. Más adelante vamos a observar mejor el tema de librerías y frameworks. Esta vez si por el momento no entendemos el significado de esto, no hay problema. Muy bien. Bueno, esto viene siendo más o menos los las características o temas más importantes de CSS que se han ido añadiendo según las versiones. Por ejemplo, tenemos que en el CSS versión 1 tenemos, digamos, estos módulos, la sintaxis básica,
la característica de las fuentes, el estilo en cascadas y así. Vemos que en la versión 2.0 se añadieron características y en la siguiente se añadir y en la versión que usamos en estos momentos todos los navegadores modernos todas estas características, pero como pueden ver siempre en cada una de las versiones de CSS han habido características que son como de, por ejemplo, que son recomendaciones, o sea que en esta versión no va a cambiar, está bien. Son candidatos, como son las que están aquí como en verde marrón. Eh, y las que son trabajos todavía en borrador. O sea, son propuestas que ya existen, pero que como como no son, digamos, no están del todo, son características no del todo estandarizadas, no terminadas a veces. No todos los navegadores tienen soporte para aquellas características. Así que, bueno, siempre es bueno no ser tan no ser tan lanzado en ese aspecto y irnos por los elementos más aceptados, a menos que lo necesitemos absolutamente. Muy bien. Bueno, aquí podemos ver en esta, bueno, conforme ha pasado el tiempo, qué temas, en qué año y qué aspectos ha cubierto CSS y cuáles pues se siguen utilizando. Pueden ver, digamos, de aquí, empezando desde los 90 hasta la versión de CSS1. Después en el 98 con la salida de CSS2 se empezaron a cubrir el tema de los selectores, los bordes, multicolumnas, imágenes. Y conforme fuimos avanzando, en el ya esta puede decirse que es la época del 2000, de los 2010 en adelante, o sea, cuando sale CSS3 y es cuando pues nosotros ya eh, bueno, digamos que ahora sí que pues ya son las herramientas que usamos actualmente. Muy bien. Vamos a ver un poquito acerca dentro de CSS. Vamos a echar un ojo a los principales componentes de CSS a detalle con un par de ejemplos y tal vez algunas librerías no framework o framework agnostic. O sea, que se pueden usar en sus proyectos tanto personales como de negocios y que pueden integrar un marco de trabajo y desarrollo ya sea de terceros o propios. Así se le llama a una librería o a herramientas o pequeños trozos de código que podemos usar, o sea, sin necesariamente pues seguir una regla de trabajo fija. Bueno, estas son las partes más importantes de CSS. Aquí tenemos un fragmento de código común y corriente. Cada uno de estos elementos, fuera de los, si se fijan, se le llama selector al nombre del elemento o, perdón, este, del selector CSS que se esté utilizando, y dentro de los corchetes tenemos lo que se llama un bloque. Normalmente el archivo CSS se divide por bloques, varios bloques. Cada una de las líneas que terminan en un punto y coma, son declaraciones CSS. Y las declaraciones a su vez están formadas por una propiedad y un valor. Y todo este conjunto de bloques que están hechos por declaraciones constituyen pues las reglas CSS de nuestro documento HTML. Bueno, sin embargo, bueno, es importante pues usar componentes framework agnostic o que no estén ligados a ningún framework en particular, porque debemos mostrar destreza en el uso de HTML, CSS y JavaScript vanilla, o sea, sin frameworks ni librería. Pero eso sí, jamás quedarse ahí, como ya lo habíamos discutido antes. Es lo peor que puedes hacer con tu carrera, quedarte en lo básico sin saber las tendencias de las tecnologías que usas. Muy bien. Como pueden ver aquí,
vamos a ver los tipos de selectores que tenemos. Los selectores señalan el o los elementos HTML a los que se van a aplicar los estilos de un bloque determinado, como ya me hemos dicho. Los tipos de selectores tenemos los simples, combinados, pseudoclases, pseudoelementos y atributos, los cuales, bueno, los simples, que puede decirse que simple y llanamente selecciona por nombre de elemento ID, por atributo de ID o por atributo de clase o class de los elementos. Los selectores combinados, porque pueden combinarse, seleccionan elementos basados en su relación, normalmente leyéndose de derecha a izquierda. En un momento van a entender de qué hablo. Bueno, también tenemos las pseudo clases, que son elementos que seleccionan elementos en un determinado estado mientras, bueno, durante la ejecución más bien la interpretación del documento HTML. Tenemos los pseudoelementos, que selecciona solamente parte de un elemento señalado, y los atributos también podemos señalar por atributos, referenciar elementos HTML por atributos en CSS. Muy bien, vamos a empezar con los selectores simples. Simplemente el nombre del elemento. Por ejemplo, estamos viendo, recordamos de la clase anterior, que por ejemplo este es un elemento P de párrafo. Entonces, si yo quiero señalar todo elemento P en mi documento, puedo señalarlo de esta forma, simplemente poniendo una P, declarando un bloque y poniendo las declaraciones. De igual manera, un mismo bloque podemos aplicarlo a varios elementos HTML asimismo. O pueden ver, esto se separan por comas. Es importante. Debemos separarlos cada elemento a aplicar individualmente por comas, y como pueden ver, pues afecta a los elementos header 1 y 2, a los párrafos y a la etiqueta de formato de texto small. Muy bien. Ahora, el selector ID, a todo elemento HTML cuyo atributo ID sea el indicado en CSS. El atributo, como ya habíamos visto también la vez pasada, esto es lo que constituye un atributo. Esto es lo que consideramos un atributo dentro de un elemento HTML. Se llama ID, bueno, es autodescriptivo, así se llama. Y la manera de referenciar un ID en CSS es de esta manera, solamente poniendo el símbolo de gato o hashtag, como le llamen, y pegado el nombre de dicho elemento. Digamos, esta es su representación en CSS. Este es el bloque que se va a aplicar, el bloque de estilo que se va a aplicar a los elementos con este ID. Y este es un ejemplo de un elemento que contiene este ID. De igual forma, tanto elementos como ID se pueden agrupar, y se puede aplicar un mismo bloque de estilos a un determinado número de IDs o de elementos que se desee. De igual forma con las clases. Todas las clases todos los atributos class en CSS se referencian por medio de un punto. ¿Y ahora por qué? Bueno, en CSS de hecho es bastante recomendable que si ustedes van a emplear un criterio de selector para sus archivos CSS, normalmente sean los elementos clase, no los elementos ID. ¿Por qué? Porque un ID normalmente está diseñado para seleccionar
un solo elemento dentro de todo, de todo um, nuestro documento HTML, valga la redundancia. Pero cuando nosotros hacemos referencia, como aquí, a varios ID y es exactamente el mismo estilo, se recomienda entonces tener, por ejemplo, una clase para varios estilos. Perdón, una sola clase para un estilo determinado. Es considerada una buena práctica, pero igualmente se puede aplicar un mismo bloque a varias clases de elemento. Muy bien, ahora vamos a ver los selectores combinados. Por ejemplo, tenemos los elementos descendant o descendiente. Se define como varios selectores unidos por un simple espacio en blanco, los cuales están anidados de izquierda a derecha. No importa si hay otros elementos en medio. Por ejemplo, si tenemos esta regla CSS y vemos que tenemos un bloque que es de div espacio p, o sea, un elemento div espacio un elemento p. Esto lo podemos interpretar como vas a afectar a todos los elementos p cuyo padre o elemento contenedor sea un div. Aquí podemos ver el código, las etiquetas afectadas dentro del documento. Este es el div. Este es nuestro bloque div. Y lo que le estamos indicando, todo elemento P dentro de div, del elemento div, lo vas a afectar. Entonces, este P se ve afectado. Y asimismo, este también, aunque está dentro de otro div más pequeño. Igual, afecta todo lo que se encuentre en el interior de este elemento div contenedor. Muy bien, ahora tenemos los selectores child o hijo. Es que es un poco, si se fijan, bueno, en español es un poco confuso decir descendiente o hijo, porque bueno, prácticamente son sinónimos, pero es por eso que he optado por usar los términos en inglés. Igual, es normal y es incluso hasta recomendado que se acostumbren a la gran cantidad de anglicismos que usamos en el medio. A veces clarifica un poquito más las cosas. Muy bien. Y pues siguiendo con esa idea, de selectores combinados tenemos los elementos child, que se indica con un símbolo de mayor que, y selecciona el segundo elemento inmediatamente anidado en el primero. Por ejemplo, tenemos el mismo caso anterior, solamente que le estamos indicando a todo P child de div vas a aplicarme estos estilos. Entonces vemos que como este P, este elemento P está anidado en este div, vemos que la regla se cumple a la perfección. Sin embargo, digamos, el estilo de este div no afecta directamente a este. Por ejemplo, si este fuera una etiqueta distinta, por ejemplo, un small o una etiqueta, digamos, una etiqueta article o selector, no podría afectarlo, pero en este caso sí lo afectaría. ¿Por qué? Porque digamos, se considera pues otro div individual, pues. O sea, sí lo afectaría, pero pues no como parte pues de este div más grande, sino solamente considerando este elemento. Muy bien. Ahora tenemos el adjacent living o hermano adyacente. Se indica con signo de más y selecciona el segundo elemento si el primero está inmediatamente después del si el segundo elemento está inmediatamente después del primero. Ahora me voy a explicar. Bueno, con este símbolo de tilde. Oh, no. Este símbolo de más.
podemos ver que, bueno, al aplicar el estilo, digamos, este P no se ve afectado. ¿Por qué? Porque no va inmediatamente después de cualquier div. Sin embargo, este sí. ¿Por qué? Porque después de la etiqueta de cierre del elemento div, si el elemento que contiguo o adyacente es un elemento P, esta regla se cumple. Pero como este está adentro, no se está adentro, no es así. Sucede lo mismo si está arriba o si hay otro elemento inmediatamente antes del que se referencia aquí. Muy bien. Ahora sí vamos a ver el general sleeving, el hermano genérico. Se indica con un signo de tilde y selecciona el segundo elemento si el primero está antes, y tienen el mismo padre. O sea, digamos en este caso, digamos tenemos este div que contiene a su vez a otro P, perdón, y anteriormente está en una está en una elemento P igualmente. Todos los elementos P que estén después del elemento div serán afectados. Esa es la diferencia, bueno, entre los selectores. Fijan, hay bastantes selectores y bastantes combinaciones para con tal de tener así que las reglas más precisas de estilos en nuestro documento HTML. Muy bien, vamos a ver ahora pseudoclases en selectores. Ya acabamos de ver la manera en que se pueden combinar normalmente. Ahora vamos a ver las pseudoclases en los selectores. Como ya habíamos mencionado, o sea, son compañeros de todos los selectores previos, no son elementos ni atributos, representan un estado que puede ser resultado de algún evento en la página o no. Ejemplo, tenemos, por ejemplo, aquí estamos referenciando un elemento P, seguido de dos puntos va la pseudo clase de last child, y enseguida el bloque de estilo, o igual referenciamos aquí un elemento A, dos puntos y hover, y aplicamos el bloque de estilos. Vamos a ver a continuación todas las pseudoclases en CSS válidas hasta el momento. Muy bien. Lo siento, tenemos aquí la pseudoclase active, que ese es efectivo como una pseudoclase representa un estado. La pseudoclase active representa un link activado, o sea, una etiqueta A cuando justo en el momento que es cliqueada, la pseudoclase se aplica a dicho elemento HTML. Y ahora tenemos, por ejemplo, la pseudoclase checked, que se aplica a los input, que selecciona a cada input revisado, o sea, que contiene información, que el usuario ha ingresado información en él actualmente. La pseudoclase disable, donde si algún elemento input tiene el atributo disable, el estilo va a señalar el mismo al encontrarse en ese estado. Tenemos la pseudoclase empty, que es un elemento sin descendientes, como puede ser sin ninguna clase de texto o contenido dentro. Se convierte automáticamente, obtiene la pseudoclase o adquiere la pseudoclase empty. Igual tenemos enable,
que son los input habilitados, o sea que no contengan el atributo disabled. First child, la pseudoclase first child debe ser tanto el primer elemento anidado, así como coincidir con el mismo tipo, debe ser el primer elemento indicado dentro del elemento contenedor, así como coincidir con el tipo de elemento indicado. Igual el first of type es el primer elemento de este tipo dentro del elemento padre, aunque no sea el primer elemento en ser anidado. Esto grábenselo bien porque bueno, suele ser un poco confuso esto de first child y first of type, pero bueno, ustedes van a ver, es posible que lo usen, y además de que pues sí tiene sus diferencias, ¿vale? Podemos abordarlo más adelante si es que no les ha quedado muy claro del todo. Muy bien. Ahora tenemos el selector focus, digo, la pseudoclase focus, que es un elemento enfocado, como en las vistas móviles. No sé si recuerdan ustedes, bueno, que es lo más probable, que en la página donde tuvieron que registrarse para su vacuna, el elemento enfocado, sobre todo en las vistas desde Android o desde sus teléfonos móviles, cuando nosotros hacemos clic en un campo para empezar a escribir algún texto, alguna información, automáticamente la página centra solita el elemento en el cual estamos escribiendo información. Eso quiere decir focus. Ese momento es un momento de focus. Tenemos la pseudoclase inRange, que es pues prácticamente un elemento input. Si nosotros hemos introducido un número dentro de un rango especificado en un elemento input. Igual tenemos la pseudoclase lang con su determinado lang code. Por ejemplo, aquí en este ejemplo tenemos son los elementos P cuyo atributo lang se ha especificado. En este caso tenemos el elemento, dice, aquí estamos indicando que todo elemento P cuyo atributo de lenguaje sea español lo vas a seleccionar. No, este tipo de códigos, bueno, son referencias a ya sea lenguaje de lenguajes ISO. Muy bien. Tenemos la pseudoclase invalid, que bueno, es vigente o es activa cuando ya hemos introducido una información o un dato erróneo o que no corresponde en un input determinado. Si se fijan, hay varias pseudoclases que se aplican a estados en los que se encuentra un elemento input. Es de ahí que, además de toda la cantidad de atributos y propiedades que puede tener, también tiene montones de pseudoclases que se aplican específicamente a los elementos input, debido a que, bueno, es el punto o es la instancia donde el usuario finalmente puede introducir datos dentro de una aplicación web. Bueno, continuando con la pseudoclase lastChild, debe ser tanto el último elemento en ser anidado en el padre, así como coincidir con el tipo de elemento que se indica. O sea, digamos, si tenemos el tip como vimos anteriormente y tenemos tres elementos anidados de 1, 2, 3, debe ser tanto el elemento que se indica aquí en el lado izquierdo de los dos puntos, así como debe coincidir con exactamente el último elemento
que esté dentro de esa etiqueta, dentro de la etiqueta contenedora. Muy bien. Tenemos la pseudoclase link, que selecciona todos los enlaces sin visitarlos. Normalmente, bueno, vemos que, por ejemplo, aquí todos los enlaces, no, lo que usualmente hemos visto es que están como de un color azul marino, y una vez que los cliqueamos y regresamos al sitio ya están de otro color. Es porque están en un estado dentro del documento cada elemento. Asimismo, en la pseudoclase lastOfType, el último elemento de este tipo dentro del elemento padre, que no es necesariamente el último en ser anidado. Digamos que esa es la diferencia entre el lastOfType, firstOfType, lastChild y firstChild. Muy bien. Tenemos la pseudoclase not. Y bueno, aquí indicamos que el elemento a afectar no deben ser el selector indicado. Por eso es con S de selector. Por ejemplo, si aquí ponemos not p o not hashtag hola, por ejemplo, si ponemos no p, va a ser quiero que apliques este estilo a absolutamente todos los elementos, a excepción de los elementos p. O si pongo aquí un hashtag hola, le estoy indicando, quiero que apliques esta regla a todos los elementos HTML, a excepción de los que tengan el ID hola, y así respectivamente. Tenemos el ntChild o nthChild, que es selecciona el elemento hijo con el número de orden de aparición indicado dentro de su elemento padre. Igual tenemos a nLastChild, que es el número de elemento indicado aquí entre paréntesis, pero contando desde el último elemento hacia arriba. De igual forma tenemos el endLastOfType, que es el elemento del tipo indicado con el número de orden de aparición contando de manera inversa. Igual con la pseudoclase endOfType, simplemente ordenamos el elemento del tipo indicado en el número de aparición que tiene. Toda esta clase de selectores es especialmente útil cuando, por ejemplo, nosotros no tenemos directamente acceso o una vista previa al documento HTML final que va a ver en la página. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ustedes usan un software tipo CMS, que son Content Management System, ustedes básicamente se van a dedicar a escribir el contenido o los templates, pero quizá no vean qué elemento exactamente va a aparecer o si es dinámico, porque puede añadirse después, y tanto con, por ejemplo, JavaScript o del lado del servidor, de manera síncrona. Pero si tú sabes el número de elemento que en el cual debe aparecer, estos selectores por pseudoclase se vuelven bastante útiles. Aquí tenemos, por ejemplo, el onlyOfType, que todo elemento indicado dentro del padre que lo contenga. O onlyChild, selecciona un elemento solamente si es el único hijo dentro del elemento padre. Ahora tenemos a optional, que es uno de los que se atribuyen a input. Va a seleccionar a los elementos input que no tengan el atributo required. Out of range va a seleccionar a los input con un valor fuera del rango especificado.
read-only va a seleccionar los inputs que tengan el atributo read-only tal cual. Asimismo, la pseudoclase read-write, que es de leer-escribir, va a seleccionar los inputs que no tengan el atributo read-only, solo que no lo tengan. Y la pseudoclase required va a seleccionar los inputs que los cuales tengan el atributo required dentro en la etiqueta de apertura, como lo habíamos visto. Bien, tenemos como pseudoclase también root, que hace referencia al elemento raíz del documento, que es idéntico al selector HTML. Como ya vimos, como tal existe un elemento HTML, pero igual se puede seleccionar por medio de una pseudoclase, la cual es root, la cual tiene mayor, digamos, relevancia o mayor prioridad cuando hay elementos que se apliquen uno a un selector HTML o a un elemento root. Va a ganar root. Muy bien, tenemos el elemento target, que es una pseudoclase, perdón, donde vamos a seleccionar un elemento activo, sea como lo que estemos enfocando o viendo en ese momento en la página. La pseudoclase valid es para los inputs con un valor o un dato dentro de un rango específico válido. Y visited, la pseudoclase visited se aplica a todos los enlaces que han sido visitados, en los cuales hemos hecho clic. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de los pseudoelementos. Los pseudoelementos se referencian por medio de dobles dos puntos y, como vimos anteriormente, los pseudoelementos seleccionan solamente parte de ellos. Se usa como compañero de los selectores para solo seleccionar partes de dichos elementos. Bueno, entre ellos tenemos after, que inserta contenido después del elemento indicado. Tenemos before, que inserta contenido antes del elemento referenciado. Tenemos first letter, que selecciona la primera letra de cada elemento en bloque. Con elemento en bloque nos referimos a, por ejemplo, a elementos P, elementos header 1, 2, 3, 4, 5, 6, elementos div, por ejemplo, si es que contienen una letra. Y first line, de igual forma, selecciona la primera línea de texto de cada elemento en un bloque. Y el pseudoelemento selection es el elemento que está siendo resaltado por el usuario, como cuando hacemos tap en alguna parte en alguna página HTML. Y ahora tenemos los selectores por atributo. ¿Se fijan? Como los anteriores, siempre acompañan a otros selectores, los selectores que vimos, pero esta vez vamos a especificar dentro de corchetes el atributo y el valor entre comillas. Igual podemos también referenciar el atributo sin valor, si es que el atributo no requiere un valor. Muy bien,
Ahora vamos a ver las propiedades de CSS. Ya vimos que en la manera que se conforman cada regla, las reglas CSS se constituyen por bloques y los bloques a su vez por declaraciones. Cada una de estas declaraciones es una propiedad CSS, las cuales son muchísimas y bueno, como referencia podemos ir a los siguientes enlaces. Por ejemplo, segundo, luego tenemos los elementos que afectan por color, las font family, que es para indicar un tipo de fuente dentro de nuestro documento. Font size, segundo, segundo, por ejemplo, voy a compartir con ustedes otra pestaña. Por ejemplo, aquí tenemos una lista exhaustiva de los elementos, perdón, de las propiedades CSS que nosotros podemos emplear. Vemos, por ejemplo, aquí tenemos los selectores. Por ejemplo, los elementos display y sus posibles valores, cursor, color, span, overflow, visibility. De fuentes tenemos font style, font variant, font weight, font size, font family. Para en general pues de estilo en textos tenemos como letter spacing, line height, text align, text decoration, text indent, text transform, vertical align, word spacing. Y aquí tenemos el modelo de caja, el cual vamos a ver en un segundo más adelante. Aquí tenemos asimismo propiedades que se aplican a los bordes, como border width, border style, border color. Tenemos por position, float, left, top, position, C index o Z index. El background, si queremos especificar un color, background image, background repeat, background attachment, background position, list style type para las listas, leave style position, leave style image y
Bueno, por ejemplo, tenemos aquí, digamos, en formato PDF, los, igual, los, las propiedades CSS, a las cuales podemos hacer referencia. Y vamos a ver qué es esto del box model dentro de CSS y por qué nos interesa tanto en un momento. Igual aquí tenemos los diferentes estilos que podemos aplicar a los elementos normalmente. Estábamos viendo pues las propiedades CSS, como ven son muchas y muy diversas, pero bueno, tal vez no, por eso es que no es tan necesario que las veamos una a una, todas de manera continua, pero pues es consciente, está bien estar conscientes de las eh, que podemos usar o de las que o de las que, bueno, de las que podemos echar mano, como quien dice. Bien, vamos a ahora ver lo que es el llamado box model. Dentro de CSS, el box model, um, prácticamente cada elemento en CSS, en el documento HTML, está dentro de una caja. Digamos que esta área azul, bueno, que aquí, bueno, se delimita por de 300 por 150, no sé, unidades raras, pero aquí digamos que todo esto es el área del contenido o del elemento en sí. Tenemos un padding interno, un border y un margin. Esto es normalmente porque, ¿eso qué quiere decir? Bueno, que es muy común, muy usual que para aplicar estilos de hacer, digamos, de layout o de acomodo de elementos, nosotros necesitemos hacer referencia tanto al margin como al padding o a la altura o height o width de algún elemento, porque así como cada elemento HTML está dentro de una caja, vemos que el border representa la línea pegada en el objeto, o digamos una línea imaginaria o delimitación del elemento visualmente dentro del documento. Y un padding, digamos que es como um, el padding, digamos que es el espacio o la separación que hay entre el border y el contenido de mi elemento. Digamos, si estamos hablando de un texto, el, el texto en sí, la información del texto, del párrafo, estaría en el área azul, cuando el padding, el padding del elemento P, este equivaldría al borde, y el padding es la separación que tendría que haber entre el contenido real y el borde dentro del contexto del elemento P. Pero si hacemos referencia al margen de este elemento, estamos hablando de la separación que debe haber entre todo el elemento y todo el elemento con respecto a los demás en el documento. Muy bien. Vamos a ver las formas de añadir CSS a nuestro documento HTML. Bueno, el primero tenemos el externo, que es el más recomendado. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí nosotros me fijan dentro de del head de nuestro documento HTML, tenemos que la etiqueta link es la que hace el nexo o o la referencia al estilo, al documento de estilo, al documento .css que vamos a usar para estilizar la página. En este caso,
en este caso está, como está dentro del mismo directorio, o sea, este archivo que se llama página.html y este otro que se llama simpleselectors.css, como están en el mismo directorio, la ruta hacia él pues va a ser simplemente referenciar su nombre. De esa manera, digamos, este es nuestro elemento, este es nuestro, documento HTML. Y de manera separada tenemos el documento CSS, donde tenemos nuestros estilos. Eso es la manera de incluir CSS de manera externa, que lo cual, bueno, es una buena práctica, separar todos los estilos CSS del contenido o del HTML. Ahora, el CSS interno es donde las reglas de estilo dentro del documento HTML se encuentran dentro del elemento style. Ahí se ven en la misma página que estamos editando. En lugar de incluir un archivo externo, solamente podemos poner estilo CSS dentro de la etiqueta style. Y tenemos las reglas CSS inline o en línea, que son reglas de estilo dentro del documento HTML dentro de cualquier elemento HTML en el atributo style. Por ejemplo, aquí tenemos un elemento P cuyo atributo style contiene lo siguiente, entre comillas, todo esto, lo cual va a aplicar un estilo directo exclusivamente al contenido pues de este elemento P. Ahora vamos a ver lo de media queries. De media query se refiere al medio y característica del viewport, que es el polígono donde se renderizan finalmente los documentos HTML, y pueden ser las impresoras, screen, las pantallas, speech para sintetizadores de voz para casos de personas invidentes, por ejemplo, y por último el media query all. Aquí podemos ver que con media query nos referimos al medio por el cual el cliente está accediendo al contenido de páginas web, porque desde la versión CSS2 se implementaron estas mecánicas con tal de tener documentos web más inclusivos y tener el control de casi cualquier medio por el cual el cliente obtenga los contenidos del documento HTML. Como verán ustedes más adelante en su carrera como desarrolladores front-end, la etiqueta meta con el atributo name viewport es bastante utilizada, ya que brinda el contexto para detectar el tamaño de la pantalla, o sea, el viewport. Por defecto, el viewport vamos a interpretarlo como la pantalla. Es digamos, esto así que más estándar. Y esta pequeña etiqueta es usada como para dar consistencia o un tamaño inicial al documento al momento de descargar la página web en el navegador para que nosotros podamos visualizarla. Muy bien, y aquí tenemos algunos de los selectores que emplean los media queries dentro de CSS. Si se fijan es con @media espacio y entre paréntesis podemos poner las reglas que debemos seguir. Ahora, por ejemplo, aquí esta regla de media y entre paréntesis width, si aquí estamos diciéndole a las reglas en CSS, si el medio, o sea, la pantalla que estamos usando, su ancho total es menor o igual a 30 m, o sea, EM, indica una de las muchas medidas
que podemos utilizar en CSS. Podemos básicamente utilizar, bueno, las más importantes son px de píxeles, de cm de centímetros, de milímetros, o incluso podemos indicar porcentajes del total. Bueno, y en este caso la EM indica el tamaño de una M dentro del documento actual. Digamos, es una referencia al tamaño de letra. Ahora, estamos viendo, bueno, si el viewport, si nuestra pantalla tiene un ancho menor o igual a 30M, vas a aplicar este estilo. De otra forma, no. Y de igual manera podemos concatenar o unir varios estilos. Por ejemplo, tenemos, digamos, como en este caso, si el ancho mínimo es de 30M y el ancho máximo es de, con este i lógico, es de 50M, y estamos indicando, perdón, si el ancho de la página está entre estos dos valores, vas a aplicar el siguiente estilo. Asimismo, tenemos, digamos, si el ancho mínimo, el límite inferior es de 30M y la orientación de la página es landscape, esto es sobre todo aplicado para sitios web que se visualizan dentro de teléfonos móviles, donde la orientación indica la posición del teléfono, si lo estamos viendo de manera, si la pantalla está en vertical o en horizontal. Aquí, cuando está en vertical, en horizontal, la palabra es landscape. Entonces aquí estamos indicando si el ancho mínimo es de 30, o sea, si al menos mide 30 em, y la orientación es el valor de la orientación de la pantalla es landscape, entonces vas a aplicar el siguiente estilo. Asimismo, por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo donde se consulta si la pantalla tiene una altura mínimo de 680 píxeles, px es de píxeles. Estamos visualizando una pantalla porque ya vimos que puede ser tanto una impresora o un sintetizador de voz. Aquí, bueno, lo estamos indicando específicamente. Si es una pantalla, tiene una altura mínima de 680 píxeles y la orientación es portrait, o sea, el teléfono está en vertical, vas a aplicar el siguiente estilo. Muy bien, como parte de la especificidad en CSS, vamos a decir que es un cálculo que se realiza para decidir qué reglas CSS aplicar cuando los mismos elementos HTML están siendo señalados por varias reglas CSS en el documento, y si las reglas en conflicto suman lo mismo, se aplica la última en ser declarada. Vamos a entender esto un poco más a detalle. Muy bien. Vamos a ver un video para explicar más o menos la especificidad en las reglas CSS. Hola, soy Sergio Luján Mora.
profesor de informática de la Universidad de Alicante, y en este vídeo, que forma parte del curso Introducción al... Hola, soy Sergio Luján Mora, profesor de informática de la Universidad de Alicante, y en este vídeo, que forma parte del curso Introducción al desarrollo web, te voy a explicar qué es la especificidad de las reglas en CSS. Antes de ver este vídeo, deberías haber visto los vídeos sobre los mecanismos del procesamiento en cascada y la herencia en CSS. Supongamos esta página web que contiene una lista con 5 elementos. El segundo elemento tiene definida una clase llamada important. El tercer elemento, un identificador. El cuarto elemento, un identificador y una clase. Y el quinto y último elemento, un identificador, una clase y un estilo en línea con el atributo style. Este es el CSS que he definido para la página de ejemplo. Hay varias combinaciones de selectores, con identificador, con clase y con elemento. Teniendo en cuenta este código HTML y este código CSS, te propongo como ejercicio que intentes averiguar el color con el que se va a mostrar cada elemento de la lista. ¿Ya lo sabes? Pulsa Stop si lo quieres pensar un poco. De todos modos, te voy a ayudar un poco. El primer elemento de la lista no tiene ni un identificador, ni una clase, ni un estilo en línea. Por tanto, estas son las dos únicas reglas CSS que se pueden aplicar. Pero, ¿cuál de ellas ganará? ¿Cuál de ellas definirá el color de este elemento? El segundo elemento de la lista tiene definida una clase. Estas 4 reglas se pueden aplicar a este elemento. El tercer elemento tiene definido un identificador, así que se pueden aplicar estas 3 reglas. El cuarto elemento tiene definido un identificador y una clase, así que se pueden aplicar todas las reglas de CSS. El último elemento también tiene definido un identificador y una clase, así que también se pueden aplicar las 5 reglas definidas en la hoja de estilos. Además, tiene definido un estilo en línea con el atributo style. ¿Ya sabes con qué colores se va a mostrar cada elemento de la lista? Esto es lo que finalmente se visualiza. ¿Lo habías adivinado? Vamos a analizar lo que ha ocurrido. El primer elemento de la lista no tiene ni un identificador ni una clase. Estas son las dos únicas reglas que se pueden aplicar, pero esta es la regla que ha ganado. ¿Por qué? En breve lo sabrás. El segundo elemento de la lista tiene una clase. Se pueden aplicar estas 4 reglas. Y esta es la que ha ganado. El tercer elemento tiene un identificador, y estas son las 3 reglas que se pueden aplicar. Ha ganado la primera regla, la que tiene un identificador. El cuarto elemento tiene un identificador y una clase. Se pueden aplicar todas estas reglas. Y esta es la que ha ganado, otra vez, la del identificador. Por último, este elemento tiene de todo: identificador, clase y atributo style con una regla de CSS en línea. Al final, lo que gana es el atributo style. Claro, se puede pensar que esto es una tontería, que nadie va a hacer algo parecido a esto. Pero cuando un CSS tiene miles de líneas, o en una misma página web se juntan varios CSS, pueden ocurrir estas cosas. Cuando hay varias reglas en conflicto, ¿cómo se decide qué regla gana y se debe aplicar? Se decide mediante un concepto de CSS llamado specificity, que se puede traducir por especificidad. La especificidad de un selector se calcula de la siguiente forma. Se tiene que calcular un valor formado por 4 componentes A, B, C y D. A vale 1 si existe el atributo style. B cuenta el número de identificadores en el selector. C cuenta el número de clases y pseudoclases en el selector. Y por último, D cuenta el número de elementos y pseudoelementos. Volviendo al CSS del ejemplo, se puede construir esta tabla con las diferentes reglas y su especificidad. Esta tabla la podemos reordenar. Primero se ordena por el valor A, luego por el B y así sucesivamente. Obtenemos esta tabla de menor especificidad a mayor especificidad, o dicho de otra forma, de menor a mayor importancia. Con esta tabla ya podemos saber qué regla se aplica en cada caso. Solamente como comentario breve, como pueden ver aquí, podemos hacer a manera de suma, podemos ver que se representa una cantidad, digamos, un atributo style vale 1000. Digamos, cuando un elemento id vale solamente 100, um, un perdón, una clase, digamos que vale solamente 10, y si incluimos y si sumamos que está referenciando elementos, dos elementos, como cada elemento vale 1, aquí tenemos 12. Espero que vayan entendiendo igual. Vamos a continuar. Por ejemplo, para el segundo elemento de la lista se puede aplicar cualquiera de estas 4 reglas de CSS. Estas son las especificidades de cada regla. La primera regla es la que gana, y por eso se muestra el elemento con el color verde. Por último, si eres un poco friki, seguro que te gustará lo siguiente.
En CSS Specificity se representa la especificidad de CSS mediante una serie de iconos basados en la película El Resplandor. Y en CSS Specificity Words se representa con personajes de la Guerra de las Galaxias. Curioso, ¿verdad? Ya para terminar, me gustaría recordarte algunos de los sitios web. Muy bien. Como lo mencionan, perdón, espero, bueno, no sé si aquí tengamos fans de Star Wars, pero bueno, puede ser un recurso bastante útil. Vamos a ver, ah, ahora sí que el concepto de especificidad por medio de la ilustración de Star Wars que menciona. Ahora, eh, ay, digamos, aquí podemos ver que, bueno, digamos, un soldado raso de los que mueren por montones, digamos que son los elementos, son los selectores por elemento, una AP, un article, select, selection, no, section, etcétera. Vale uno, solamente uno. Digamos, si se juntan dos, pues solamente suman dos. Ahora, vamos, si vemos con uno de los malos, este tipo que se ve más intimidante, digamos, digamos, vale por 10 de estos, por 10 soldados rasos. Y si, digamos, tenemos un amigo de estos, más un soldado, más un clon, vemos que suman un 11. A continuación, vemos que, asimismo, si tenemos a dos soldados clones y le sumas un Sith, creo, uh, vemos que en total suman 12. Igual, no importa cuántos soldados, cuántos clones tengas, o sea, elementos, selectores elemento, van a valer 1. Pero el, este, este amigo rojo, vale, como es una clase, vale por 10 de estos. Así si tenemos 2, el valor será 20. Y de esa manera podemos hacer las matemáticas en los selectores CSS. Ahora, si tenemos un selector por ID, vale un Darth Vader. O sea, es muy poderoso, vale 100 de estos soldados y 10 de estos otros tipos rojos. De igual manera, todos se pueden sumar en diferentes combinaciones. Ahora, si tenemos un atributo style dentro del elemento, este vale por 1000 soldados rasos, en realidad. Y ahora, cualquier regla en CSS que tenga este modificador al final de signo de admiración important, se lleva de carro a todos los anteriores. Digamos, esta es la estrella de la muerte. Este mata planetas enteros. Si este esclaviza países, países dentro de regiones enteras en un planeta, este los destruye completamente. Destruye un planeta entero. Bueno, espero que haya sido un poco más claro el concepto. Bien. Um,
de igual manera, bueno, tenemos que esta es otra ilustración de la manera en que se suman los perdón, todos los selectores, como habíamos dicho, y si se fijan la regla se cumple. Digamos, los elementos, pues digamos, valen un 1. Las clases, pseudoclases y atributos valen 1. Los ID valen 100 y los atributos style dentro del elemento valen 1000. Y de esa manera pues podemos hacer vamos a hacer la cuenta y ver cuál estilo al final va a tener mayor prioridad. Muy bien, y ahora continuando con los más elementos dentro de CSS, tenemos las animaciones. Las animaciones, sí es animation, sí, es un módulo de CSS que define cómo animar los valores de las propiedades CSS en el tiempo. Disculpen. Utilizando fotogramas clave. El comportamiento de estas animaciones de fotogramas clave puede controlarse especificando su duración, su número de repeticiones y cómo se repiten. Vemos que las propiedades CSS que se usan para aplicar animaciones en un documento son las siguientes. Y digamos que por medio de esta palabra clave, de este selector at, la regla arroba keyframes permite a los autores controlar los pasos intermedios en una secuencia de animación CSS. Muy bien, vamos a ver un par de ejemplos, perdón.
Vamos a ver un último. Bienvenidos a todos. En este video vamos a ver cómo crear animaciones en CSS como esta que tenemos acá. Arrancamos. Ajá. Lo primero que vamos a crear es un cuadrado. Vamos a crear un div. Con el ID cuadrado, y en los estilos le vamos a poner un width, un height y un color de fondo. Ahí tenemos el cuadrado. Bien, ¿cómo le ponemos animación a este cuadrado? Lo primero que tenemos que hacer es crear una propiedad que se llama animation-name, nombre de la animación. Y acá tenemos que poner cuál va a ser el nombre de nuestra animación. Por ejemplo, mi animación. Le podemos poner lo que queramos. Después la otra propiedad que tenemos que poner es animation duration. ¿Cuál va a ser la duración de esta animación? ¿Cuánto va a durar? Por ejemplo, 4 segundos. Y con eso ya tenemos la animación establecida. Ahora, si nosotros guardamos y actualizamos, por supuesto que no pasa nada, porque yo no le estoy aclarando cómo va a ser la animación. Solamente le dije cuál va a ser el nombre y de cuánto es la duración, pero no le dije cómo va a ser la animación exactamente. Entonces, para eso tenemos que crear lo que se llama keyframes. Keyframes son los diferentes puntos en donde la animación se va a desarrollar. Para los que son editores de video ya van a conocer lo que se llama keyframes, porque esto está mucho en los editores de video. Entonces, acá en el keyframe tenemos que llamar a la animación. Ven que acá por defecto me aparece el identificador. ¿Cuál es el identificador de la animación? ¿Cómo se llama la animación? Se llama mi animación. Entonces, esto que ponemos acá tiene que ser exactamente igual a esto que ponemos acá. Y acá, entre las llaves, tenemos que explicar cómo va a ser la animación. Entonces, por ejemplo, en el 0% de la animación, entonces cuando la animación todavía no arrancó, es al nivel 0%, tenemos que abrir llaves y acá ponemos qué es lo que va a pasar cuando la animación todavía no arrancó. Después podríamos poner, por ejemplo, qué pasa cuando la animación está en la mitad de su recorrido, o sea, al 50%. Acá también podría pasar algo, a la mitad de la animación. Y después podríamos poner al 100%. Esto quiere decir qué pasa cuando ya finalizó la animación. Entonces, por ejemplo, acá podríamos poner que el background sea el mismo que pusimos hasta ahora para que no me cambie el color antes de la animación. Quiero que el color vaya cambiando a medida que se va desarrollando la animación. Entonces, en la posición 0, al 0%, va a tener el mismo background y al nivel 50%, o sea, a la mitad de la animación, ya quiero que cambie el background. Le voy a poner, por ejemplo, verde. Entonces, a la mitad de la animación, al nivel 50%, va a cambiar el cuadrado a color verde. Y cuando termina la animación, al ser al 100%, el cuadrado se va a poner azul. Entonces, vamos a guardar, vamos a actualizar. Y fíjense que ahí está cambiando a verde, ahí cambió a azul y vuelve a gris. Ahí tenemos la animación. Bien, perfecto. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos añadir más posiciones? Porque, por supuesto, no tenemos que poner siempre la posición 0, la posición 50 y el 100%. Podemos añadir más. Por ejemplo, podemos añadir
una posición del 25%. O sea, ¿qué pasa cuando la animación está al 25%? Y acá le podemos poner background red, por ejemplo, que cambia a rojo. También le podemos poner 75%. ¿Qué pasa cuando la animación llega a su 75%? Background pink, por ejemplo. Si guardamos y actualizamos, ahí tenemos rojo, tenemos verde, tenemos rosa y tenemos azul. Ahí tenemos todos los colores. Ahora, también podríamos añadir un retardo a la animación para que la animación no arranque directamente. Fíjense que si yo actualizo, la animación arranca inmediatamente. Entonces, si yo le añado la propiedad animation delay, o sea, el retardo de la animación, por ejemplo 2 segundos le pongo acá, esto quiere decir que el sistema va a esperar 2 segundos y recién después de los 2 segundos va a arrancar la animación. Vamos a actualizar 1, 2 y ahí arrancó la animación. Ahí tenemos el retardo de los 2 segundos. Perfecto, bien. Ahora, ¿qué pasa si queremos añadir más propiedades acá? O sea, yo quiero que pasen más cosas en la animación, no solamente que cambie el color, porque si no, no tiene sentido. Ahora, si queremos que el cuadrado se mueva, le tenemos que añadir position relative, porque después lo vamos a ir moviendo con left, top y todo eso. Pero para eso el cuadrado tiene que tener position relative, porque si no, no se va a mover. Si no sabes qué es esto de position relative, acá te dejo el video donde lo explico. Bien, vamos a poner que en la posición 0, o sea, cuando todavía no arrancó la animación, va a tener un left de 0 y un top de 0. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a mantener en la posición que tenemos acá. Esta es la posición left 0 y la posición top 0. Es esta que tenemos acá. No quiero que se mueva. Ahora, ¿qué pasa en el 25%? Acá sí se va a mover. Vamos a hacer que en el 25% el cuadrado se mueve un poco para la derecha. Entonces, ahí sí tenemos que cambiarle el left. Vamos a ponerle 300 píxeles. Y de top, 0. Porque quiero que se mantenga en este nivel. No quiero que baje. Solamente quiero que se mueva hacia la derecha. Por eso el left del 300. Ahora en el 50% vamos a ponerle también un left de 300. Porque en el 50% el cuadrado va a estar acá. Entonces no quiero mover el left. Quiero que tenga el mismo left que tiene hasta ahora. Lo que sí vamos a mover es el top. Porque si el cuadrado lo tenemos acá, yo quiero que ahora el cuadrado baje, que se ponga acá. Entonces para eso hay que cambiarle el top. Le podemos poner, por ejemplo, top de 300 píxeles. Entonces vamos a guardar, vamos a actualizar y vamos a ver lo que tenemos hasta ahora. Fíjense que ahí se mueve el cuadrado, ¿ven? Se movió el cuadrado hacia la derecha y hacia abajo. Vamos a sacarle el delay, así lo vemos más rápido. Ahí lo tenemos. Se mueve hacia la derecha y se mueve hacia abajo. Entonces está haciendo, primero, este 0 por supuesto que se mantiene como está. Cuando se mueve hacia la derecha, está haciendo este keyframe, el del 25%. Y cuando se mueve hacia abajo, está haciendo este keyframe, el del 50%. ¿Ven? Se mueve hacia la derecha y hacia abajo. Entonces, ahora me falta el del 75 y el del 100. Entonces, el cuadrado lo tenemos abajo a la derecha, en esta posición. ¿Qué queremos que haga ahora? Quiero que se mueva hacia la izquierda. Entonces, en esta posición, el left va a ser de 0. Quiero que vuelva a esta posición, que esté bien a la izquierda. Y el top se va a mantener porque quiero que esté a la misma altura que como está ahora. Entonces, si guardamos y actualizamos, ahí estamos haciendo esto. ¿Ven? A la derecha, abajo y a la izquierda. Entonces, la última posición. ¿Qué quiero que pase en la última posición? Quiero que el cuadrado suba hasta esta posición que está ahora por defecto. Entonces, ¿cómo hacemos esto? El left va a ser de 0 y el top va a ser de 0 también. Claro, porque esta es la posición left 0 y top 0, para que se mantenga acá arriba de todo. Vamos a actualizar y ahí tenemos la del 25, la del 50, la del 75 y la de 100. ¿Se dieron cuenta?
Entonces, ahí tenemos toda la animación. ¿Qué pasa? También podemos añadir una propiedad que es Animation Direction. ¿Y qué hace esta propiedad? Nosotros podemos alternar la dirección de la animación. Por ejemplo, si nosotros ponemos reverse, fíjense que la animación va a estar al revés. Fíjense que primero hace así, ahí y ahí. Ven que la animación está al revés de como nosotros la planificamos. Entonces esto es lo que hace Animation Direction Reverse. También tenemos lo que se llama Animation Timing Function. ¿Qué quiere decir esto? Con esto nosotros cambiamos la velocidad en la que se va a mover el cuadrado. Por ejemplo, si nosotros ponemos linear, fíjense que el cuadrado se mueve siempre a la misma velocidad. ¿Ven? Esto es lineal. Ven que el cuadrado siempre va a la misma velocidad. En cambio, si nosotros lo sacamos esto, fíjense que el cuadrado arranca muy rápido y termina más lento. Ven que la velocidad no es la misma. Como que va muy rápido y termina lento. Entonces, si nosotros le ponemos, por ejemplo, Animation Timing Function, le ponemos is. Esta es otra, que arranca lento y termina rápido, ¿ven? Esto es Animation Timing Function is. Entonces, también le podemos poner cuántas veces quiero que se repita la animación, porque si se fijan, la animación arranca y termina y no vuelve a arrancar de vuelta. Entonces, con la propiedad Animation Iteration Count, nosotros podemos decirle cuántas veces quiero que se repita la animación. Entonces, por ejemplo, si nosotros le ponemos 2, fíjense, vamos a actualizar y ahí la animación se va a repetir 2 veces. ¿Ven? Ahí se repite automáticamente 2 veces y ahí frena. Y si le ponemos infinite, por supuesto, se repite infinitamente la animación. Entonces, de esto se tratan las animaciones en CSS. Y con esto podemos hacer cosas muy geniales. Por ejemplo, nosotros podemos hacer que tengamos un botón en el que si hacemos clic, la animación arranque. Eso también se puede hacer con JavaScript. Se pueden hacer muchísimas cosas con las animaciones en CSS. Espero que les haya gustado y por favor suscríbanse a mi canal para más videos de diseño web. Muy bien. Bueno, habiendo abordado el tema de las animaciones, bueno, solamente, bueno, algunas de las herramientas que podemos usar nosotros como desarrolladores front-end relacionado a CSS, pues es obviamente el uso de algunas librerías. Por ejemplo, unas de las que vamos a usar nosotros, bueno, en algunos ejemplos más adelante, va a ser por ejemplo en Bootstrap y en Tachyons. Son dos librerías que yo creo que son las mejores de las mejores para empezar. Asimismo con, por ejemplo, Pure CSS, perdón, Pure CSS, que es una librería cuyo funcionamiento se basa en puro CSS, o sea, sin una relación directa con JavaScript, como lo es Bootstrap, por ejemplo, pero que es bastante famosa y ligera. Es extremadamente ligera, lo cual es muy importante, sobre todo, por ejemplo, en como parte de sitios que se van a mostrar para aplicaciones web, o si solamente se quiere pues priorizar la velocidad de carga
Am, Algunas de las herramientas online para CSS, por ejemplo, tenemos Code Beautify, de lo cual nos va a ayudar a que, por ejemplo, si nosotros tenemos, digamos, estamos trabajando en un proyecto y tenemos un CSS sin orden, sin pen y pa, y nosotros, o simplemente nosotros lo escribimos, um, esta herramienta nos puede ayudar, a organizar de una manera correcta nuestro código. Incluso me parece que también nos ayuda a optimizarla de manera pues que no estemos usando elementos, digo, estilos redundantes. Tenemos el sitio de Colors. Este sitio nos muestra paletas de colores um, armoniosas, bonitas, que están en particular pues en esta URL tenemos lo que son el trending, o sea, las paletas de colores en tendencia. De igual forma tenemos otra herramienta para escoger a paletas de colores, que es Chroma. Por ejemplo, tenemos sitios con templates prediseñados, como en este sitio. Y bueno, estas son solamente algunas de las muchas referencias que ustedes pueden tener eh, para consultas de CSS o de todo en general. Créanmelo, que aún mismos profesionales con muchos años de experiencia han confesado, y bueno, al menos de mi parte, que, bueno, no poseo tantos años de experiencia, pero yo les puedo corroborar de que aunque tengas los años que tengas en el negocio, uh, casi siempre va a ser necesario pues consultar reglas, eh, ya sea en internet o algo de ayuda. ¿Para qué? No tanto pues como a veces ni siquiera, no es que se te olvide, sino a veces los estándares cambian. Y claro, sí, también a veces cosas básicas que se te olvidan. Está bien. Pero bueno, recordemos que, por ejemplo, para exámenes prácticos de programación, claro, no se pueden consultar, por lo que, bueno, a la persona que más beneficia memorizando los nombres de las propiedades, los elementos, es a ustedes mismos. Bien, um, pues creo que hemos llegado al momento de preguntas. De alguna pregunta que tengas, tenemos 8 minutos para finalizar la llamada. ¿Hay alguna pregunta? Adelante. Yo tengo una pregunta respecto a todos los códigos que vamos a utilizar. Ajá. Veo que medio los empiezas a escribir y se empiezan a rellenar solos. Ajá. Perdón. Hay que memorizarlos para qué hace todo cada uno. No te entendí, ¿puedes repetir eso, perdón? Que, o sea, se tienen que memorizar todos esos códigos porque sí, ya me di cuenta que son un chorro. Cada función y qué hace y no sé, creo que todas interactúan con todas y es un infinito de posibilidades. Claro, no, justo como lo estaba mencionando, no, para nada, no es necesario memorizarlos todos. Es importante, digamos, como parte de nuestra formación general como desarrolladores front-end, es tener al menos una noción de ellos, pero a veces es imposible. Por ejemplo, de los elementos HTML que vimos ayer y de los elementos CSS que vimos hoy, créanmelo, compañeros, que no los abarcamos en su totalidad. O sea, en realidad hay muchísimos temas y todavía material, si lo ponemos de ese aspecto, para obtener para obtener para aprender y para memorizar, pero no es necesario. Y de acuerdo al autocompletado del código, ya había mencionado en la sesión anterior que una herramienta para eficientizar el trabajo dentro
de un editor de código es Emmet. Emmet es un plugin o una extensión, como quieras llamarlo, que te permite que por, digamos, solamente mencionando um, elementos brevemente, pues elementos HTML, te permite te permite autocompletarlo sin tener que escribir necesariamente las etiquetas completas. Pero bueno, nosotros, ustedes por ejemplo, instalando Atom, ustedes pueden autocompletar las pestañas haciendo presionando la tecla Tab mientras van codificando, o bien con control E autocompletarlo si tienen instalado Emmet. Pero sí, no es necesario. Ahora sí que pues memorizar todos los elementos sería demasiado exhaustivo y a veces, bueno, no es tan fructífero como les comentaba. Sin embargo, para pruebas prácticas de programación que ustedes pueden llegar a rendir para un puesto de trabajo, o bien en momentos donde les requieran pues de memoria, como en una entrevista, sí es bueno tener una amplia base de conocimientos. ¿Sí me doy a entender? O sea, no es necesario, pero si ustedes quieren aprenderse los elementos HTML, las propiedades CSS y bueno, todo ese esa área pues de conocimientos se van a beneficiar, por supuesto. Pero la mejor manera en que ustedes pueden irse relacionando y que no se les olvide es haciendo pruebas. También habíamos visto, creo, en la semana pasada um, algunas algunos sitios, unas páginas que ustedes pueden visitar para ir haciendo uh, para ir haciendo ejercicios, para ir haciendo como manera de juegos, ir escribiendo código HTML. Háganlo, muchachos, eso de verdad que les va a ayudar mucho. Hagan los ejercicios, practiquen y programen, por supuesto.